El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En las tierras lejanas, donde los picos tocaban las nubes y el viento susurraba secretos ancestrales, vivía un hombre llamado Elián. Desde joven, había sentido la atracción magnética de la montaña más alta del mundo, el titánico Monte Estelar. Se erguía majestuoso en el horizonte, su cima perdida en las nieblas y su belleza imponente desafiando a cualquier alma valiente a enfrentar su ascenso. Elián había crecido escuchando historias sobre los valientes aventureros que habían intentado conquistar el Monte Estelar, solo para regresar derrotados. Pero estas historias de fracaso no asustaban a Elián, sino que avivaban su determinación. Había aprendido a sobrevivir en los bosques, a leer las estrellas y a escuchar los susurros de la naturaleza. En su corazón ardía un deseo inquebrantable de escalar la montaña por sus propios medios, sin la ayuda de guías ni compañeros. Soñaba con tocar el cielo, sentir la brisa fría de las alturas y mirar el mundo desde la cumbre que pocos habían visto. Aunque muchos le instaban a reconsiderar su locura y a aceptar ayuda, Elián sabía que esta montaña era su destino. El primer paso en su viaje fue dejar atrás su hogar y adentrarse en el vasto territorio que conducía a la montaña. En su mochila llevaba provisiones, una brújula y un diario en blanco para documentar su travesía. Cada paso lo acercaba más a su sueño, pero también a las dificultades que guardaban en su camino. Durante los primeros días, el sendero serpenteaba a través de densos bosques y ríos tumultuosos. Elián se encontró con criaturas salvajes y desafíos inesperados. Sin embargo, cada desafío superado le infundía más fuerza en su resolución. A medida que ganaba altura, el aire se volvía más delgado y frío, pero su espíritu ardía más intensamente. En una tarde sombría, mientras escalaba una pendiente empinada, una fuerte tormenta lo sorprenderá. La lluvia azotaba su rostro y el viento aullaba con furia. La niebla envolvía la montaña y el camino se regresaba difuso. En ese momento de incertidumbre, Elián se encontró al borde de la duda. Sus pasos vacilaron y se preguntaron si acaso había subestimado la magnitud de su empresa. La voz de la razón le susurraba que regresara a un refugio seguro y abandonara su búsqueda. Pero en su interior, algo más profundo rugía como un trueno. Recordó las historias de los valientes que habían intentado antes que él, y como su perseverancia había dejado una huella en la historia, a pesar de no alcanzar la cima. Sintió la mirada imaginaria de los antiguos aventureros y supo que debía continuar, no solo por él, sino por todos aquellos que habían soñado con desafiar el Monte Estelar. Con cada paso que tomaba hacia adelante en medio de la tormenta, su determinación crecía. A medida que avanzaba, la tormenta finalmente comenzó a ceder, revelando un cielo estrellado sobre su cabeza. Elián se dio cuenta de que las tormentas, tanto en la montaña como en la vida, eran temporales. Lo que importaba era la firmeza de su voluntad y su capacidad para resistir. La mañana siguiente amaneció clara y fresca después de la tormenta. Elián continuó su ascenso, ahora con un nuevo sentido de propósito. A medida que subía, notó cómo la naturaleza comenzaba a revelar sus secretos y a ofrecerle su apoyo silencioso. Los árboles altos parecían inclinarse en saludo,
como si le desearan suerte en su viaje. Los arroyos murmuraban palabras de ánimo mientras seguían su curso hacia abajo. Las aves en el cielo trazaban patrones elegantes, como si estuvieran trazando un mapa invisible hacia la cumbre. Elian se sentía parte de un mundo más grande y antiguo, una alianza silenciosa entre él y la naturaleza. A medida que ascendía, se encontró con un paso estrecho entre dos rocas gigantes. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y parecían tocar el cielo. Elian tuvo que escalar con cuidado, utilizando sus habilidades de escalada que había aprendido en su juventud. Cada agarre y cada paso eran una conversación entre él y la roca, una danza de confianza y equilibrio. En el punto más alto de la brecha rocosa, se detuvo a descansar y miró hacia abajo. La vista era impresionante, los bosques se extendían como un manto verde, los ríos parecían serpientes plateadas y las nubes flotaban a su alcance. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado, pero también de lo lejos que aún tenía que ir. Siguió su camino mientras el paisaje cambiaba. La vegetación se volvió más escasa y la roca desnuda se alzaba ante él. Los vientos se intensificaban, recordándole la fuerza implacable de la montaña. Durante días, el viento y el terreno áspero pusieron a prueba su resistencia. Se tropezó y cayó más de una vez, pero cada caída solo reforzaba su determinación. En una tarde fría, mientras escalaba una pendiente empinada, resbaló en una escalera cubierta de hielo. Se agarró desesperadamente a una roca, su corazón latiendo con fuerza. La montaña parecía querer probarlo en cada paso. Mirando hacia abajo, vio la distancia que había recorrido y la cima que aún estaba muy lejos. En ese momento de duda, un gorjeo familiar llamó su atención. Una pequeña ave, con plumaje dorado y ojos brillantes, estaba parada en una repisa cercana. Parecía observarlo con interés, como si quisiera decirle algo. Elian se sintió conectado con el espíritu de la montaña a través de esa pequeña criatura. La mirada del ave le recordó que cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba a su objetivo. Inspirado por la valentía del pájaro y fortalecido por la alianza silenciosa que había forjado con la naturaleza, Elian retomó su ascenso con renovada determinación. A medida que Elian ascendía la montaña, el terreno se regresaba cada vez más abrupto y desafiante. Había dejado atrás la vegetación y ahora se enfrentaba a una tierra de roca y hielo. Cada paso era una lucha contra la gravedad y el viento cortante. En su tercer día en la rocosa altitud, Elian se encontró con un obstáculo inesperado. Un grupo de lobos grises bloqueó el camino que debía tomar. Se detuvo en seco, sintiendo la tensión en el aire. Los lobos lo miraban con ojos penetrantes, una mezcla de curiosidad y precaución en su mirada. Elian sabía que no podía bajar por donde había venido, los lobos parecían haberlo acorralado. Miró a su alrededor, buscando una solución. Fue entonces cuando notó que, más allá de los lobos, había un sendero estrecho que serpenteaba a través de las rocas. Era peligroso, pero parecía la única opción. Con un latido rápido en el corazón, comenzó a avanzar por el sendero angosto. Cada paso era precario y sentía el abismo a su lado. Los lobos lo observaban, pero no se movían para detenerlo. Parecía que estaban evaluando su determinación. Después de lo que parecía una eternidad, Elian emergió del sendero y volvió a un terreno más seguro. Miró hacia atrás y vio que los lobos se habían ido. Sintió como si hubieran sido guardianes, poniendo a prueba su valentía y su compromiso. Se dio cuenta de que, en su camino, encontraría desafíos que iban más allá de la naturaleza física de la montaña. Continuó ascendiendo,
con el recuerdo de los logos como un recordatorio de que no solo estaba desafiando a la montaña, sino también a sí mismo. Los obstáculos internos eran tan reales como los externos, y Elian sabía que debía superar ambos para alcanzar la cima. En los días que siguieron, se encontró con más pruebas de su fuerza interior. En un momento, se vio atrapado en un laberinto de grietas en el hielo. Cada paso era un juego de equilibrio, y una caída podría significar un peligroso descenso. Pero con paciencia y determinación, logré encontrar su camino, marcando cada paso con cuidado. En otro momento, se encontró con un muro de nieve y hielo. Usando su ingenio, construyó una escalera rudimentaria tallando peldaños en el hielo con su cuchillo. Cada peldaño era un recordatorio de su perseverancia y su voluntad de adaptarse ante cualquier desafío. A medida que Elian se elevaba hacia la cumbre del monte estelar, el frío se volvía más intenso y penetrante. El aire se volvía delgado y cada respiración era un esfuerzo. A pesar de las dificultades, su determinación seguía siendo inquebrantable. Cada paso que daba lo acercaba un poco más a la cima que había soñado durante toda su vida. En el cuarto día de su ascenso, llegó a una vasta extensión de hielo y nieve, donde el viento silbaba con una intensidad despiadada. Era como si la montaña misma intentara disuadirlo de su búsqueda. Elian avanzó con cuidado, sus pasos dejando huellas en la nieve que se desvanecerían rápidamente. Mientras caminaba, algo en el horizonte captó su atención, una figura solitaria de pie en la cima de una colina de hielo. La figura parecía humana, vestida con ropas pesadas que se agitaban en el viento. Elian sintió una mezcla de curiosidad y cautela mientras se acercaba. A medida que se aproximaba, pudo ver que la figura era una mujer. Tenía el cabello plateado como la luna y los ojos que parecían contener los secretos de las estrellas. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si hubiera estado esperando su llegada. «Has llegado lejos, viajero intrépido», dijo la mujer con una voz que resonaba como el viento. «Pocos llegan tan lejos en su búsqueda de la cumbre. ¿Qué es lo que buscas aquí?» Elian sintió una conexión instantánea con la misteriosa mujer. Le contó su historia, su deseo de conquistar la montaña por sí mismo y de encontrar significado en su viaje. La mujer escuchó en silencio, sus ojos brillando con una profunda sabiduría. «Tu búsqueda es noble y valiente», dijo la mujer. «Pero debes entender que la montaña no es solo un desafío físico, sino también espiritual. Aquellos que la desafían deben confrontar sus propios miedos y dudas en el camino». Elian avanzando, comprendiendo las palabras de la mujer. Ella continuó hablando, compartiendo historias de otros aventureros que habían llegado hasta ella en busca de la cima. Algunos habían tenido éxito, pero muchos habían sido derrotados por sus propias inseguridades. Aquellos que conquistaron la montaña no solo dominan su terreno, sino que también se dominan a sí mismos, dijo la mujer. La cima es un reflejo de la fortaleza interior que posees. Pero ten en cuenta que la cima no es el final, sino el comienzo de un nuevo camino. Después de su encuentro con la misteriosa mujer, Elian continuó su ascenso con un nuevo sentido de propósito. Cada paso que tomaba era más consciente, más decidido. Sabía que la montaña lo estaba desafiando a confrontar sus propios miedos y dudas, y estaba dispuesto a hacerlo. A medida que Elian avanzaba hacia la cima del monte estelar, los desafíos seguían presentándose en formas imprevistas. En el quinto día de su ascenso, se encontró con una espesa capa de niebla que envolvía la montaña. La niebla era tan densa que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Avanzó con cautela, su corazón latiendo con ansiedad.
La niebla parecía burlarse de su sentido de dirección, haciéndose sentir perdido en un mar de blancura. Cada paso se sentía como un salto al vacío, sin saber qué obstáculos podrían aparecer repentinamente. El viento llevaba consigo voces susurrantes y susurros incomprensibles, como si la niebla misma estuviera tratando de comunicarse con él. Elian sabía que debía confiar en sus instintos y en las lecciones que había aprendido durante su viaje. Continuó adelante, aferrándose a su determinación como su guía en medio de la incertidumbre. Horas pasaron en un estado de confusión. Cada tanto, formas fantasmales parecían materializarse en la niebla, solo para desvanecerse en la oscuridad una vez más. Elian se obligaba a mantenerse en movimiento, a pesar de la voz que le decía que se detuviera y esperara a que la niebla se disipara. En un momento, el terreno pareció inclinarse bruscamente, y Elian perdió el equilibrio, cayendo sobre una superficie helada. Se dio cuenta de que había llegado al borde de un abismo, y si hubiera avanzado unos pasos más, habría caído al vacío. La niebla había ocultado el peligro que se cernía ante él. La lección estaba clara: la niebla no solo era un obstáculo físico, sino también un recordatorio de cómo las dudas y las ilusiones pueden nublar el camino de uno. Elian se puso en pie, agradecido por la lección aprendida. Continuó avanzando con mayor precaución, usando su brújula y su intuición para mantenerse en la dirección correcta. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, la niebla comenzó a disiparse. El mundo a su alrededor se reveló una vez más, y Elian se encontró en un lugar despejado y elevado. Desde allí, podía ver la cima del monte estelar, ahora más cerca que nunca. Un escalón final de roca y hielo se alzaba entre él y su sueño. Con cada paso que Elian dio en la ascensión final hacia la cima del monte estelar, sintió una mezcla de emoción y humildad. Había superado desafíos inimaginables, tanto internos como externos, y había aprendido lecciones que lo habían transformado en el transcurso de su viaje. La montaña, con sus dificultades y pruebas, lo había preparado para este momento culminante. El aire frío y delgado lo envolvía mientras escalaba la pendiente final de roca y hielo. Cada agarre, cada paso, era una expresión de su determinación. A medida que se acercaba a la cima, podía sentir una energía única en el aire, como si estuviera tocando los límites del mundo y del espíritu. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, llegó a la cima del monte estelar. Se detuvo un momento para tomar aliento y miró a su alrededor. La vista era indescriptible, montañas extendiéndose hasta el horizonte, valles profundos y nubes flotando a sus pies. Se sintió como si estuviera en la cúspide del universo mismo. Un sentimiento de gratitud lo invadió mientras reflexionaba sobre su viaje y las lecciones que había aprendido. Recordó cada obstáculo superado, cada desafío que había enfrentado, y cada momento de duda que había vencido. Se dio cuenta de que la cima era más que solo un logro físico, era un testimonio de su fuerza interior y su capacidad para perseverar. Mientras estaba inmerso en sus pensamientos, una voz suave lo sacó de su ensimismamiento. Se volvió para encontrar a la misteriosa mujer de cabello plateado parada no muy lejos de él. «Has llegado, tal como sabía que lo harías», dijo la mujer con una sonrisa. «Has conquistado la montaña y a ti mismo en el proceso». Elian, avanzando, sintiendo una conexión profunda con la mujer y con la misma montaña. «Gracias», dijo con sinceridad. «Tu guía y las lecciones que aprenderé en el camino me llevaron aquí». La mujer se acercó con aprobación. «Pero recuerda, la cima es solo el comienzo. Ahora tienes un nuevo camino por delante, uno que está lleno de posibilidades y desafíos».
No te olvides de lo que has aprendido aquí. El descenso del monte estelar no fue menos desafiante que la ascensión. Elian se encontró enfrentando los mismos obstáculos, pero con una nueva perspectiva y un sentido de logro. Cada paso que daba lo llevaba más cerca de su hogar, pero también le daba tiempo para reflexionar sobre todo lo que había vivido. Mientras bajaba por los terrenos que había conquistado en su camino hacia la cima, recordó las lecciones que había aprendido de los lobos, la niebla y la misteriosa mujer. Cada desafío había sido una oportunidad para enfrentar sus miedos y dudas, para fortalecer su voluntad y su resiliencia. En su corazón, sintió un profundo agradecimiento por la montaña y por el viaje que había emprendido. Había encontrado más que una conquista física. Había encontrado un sentido de propósito y un vínculo con la naturaleza que lo rodeaba. Había descubierto que la verdadera cima no era solo un lugar en la montaña, sino también un estado de mente y espíritu. A medida que el sol se ponía en el horizonte, Elian llegó finalmente a los pies de la montaña. Miró hacia atrás una última vez, sintiendo un respeto profundo por la majestuosidad de la montaña y todo lo que representaba. Había dejado su huella en esa tierra y había sido marcada por ella de formas que no podía describir con palabras. Al llegar a su hogar, fue recibido por la gente del pueblo con admiración y respeto. Habían seguido su viaje a través de las relaciones de sus vecinos y estaban ansiosos por escuchar su historia de primera mano. Se sentó alrededor del fuego con ellos y compartió sus experiencias, cada desafío y cada triunfo. La montaña me desafió de formas que nunca imaginé, dijo Elian, mirando el fuego danzante. Pero también me enseñó lecciones que nunca olvidaré. Aprendí que la determinación y la voluntad son más poderosas que cualquier obstáculo. Aprendí que somos parte de la naturaleza, y que cuando nos conectamos con ella, encontramos fuerza y sabiduría. Los aldeanos escucharon en silencio, absorbiendo sus palabras. En los ojos de cada persona, Elian vio una chispa de inspiración y un deseo de emprender su propio viaje, ya sea en busca de una montaña imponente o en la búsqueda de sus propios sueños y desafíos. Los días pasaron después del regreso de Elian al pueblo, pero su historia y sus lecciones permanecieron en el corazón de todos. Las palabras de su viaje resonaron en las conversaciones, y su determinación inspiró a jóvenes y mayores por igual. El legado de su travesía se convirtió en una fuente de inspiración para todos los que anhelaban superar desafíos y perseguir sus sueños. Elian no volvió a ser el mismo después de su viaje. Aunque estaba de vuelta en su hogar, la montaña seguía llamándola en sus pensamientos y sueños. Su conexión con la naturaleza se había profundizado, y encontré consuelo y orientación en las lecciones que había aprendido en su ascenso. Se convirtió en un mentor y guía para los jóvenes aventureros del pueblo, compartiendo sus conocimientos y experiencias con ellos. Los llevaban a excursiones por los bosques y les enseñaba las habilidades necesarias para enfrentar la naturaleza con respeto y valentía. Inspiraba a cada uno de ellos a encontrar su propio camino y a abrazar la adversidad como una oportunidad de crecimiento. Una tarde, mientras estaba sola en la cima de una colina, mirando la montaña que lo había desafiado y cambiado, la misteriosa mujer de cabello plateado apareció una vez más. Su presencia era como un eco de las lecciones que había compartido. Elian ha abrazado la montaña no solo como un desafío físico, sino como un camino de autodescubrimiento y conexión con la naturaleza, dijo la mujer con su voz serena. Has encontrado la verdadera cima dentro de ti mismo y has inspirado a otros a hacer lo mismo. Elian asintió, agradecido por la presencia de la mujer y por el papel que había desempeñado en su viaje. Siento que la montaña siempre será parte de mí, dijo con calma. Sus lecciones nunca me abandonarán.
La mujer alarmante y asentada. Tu viaje continúa, Elian, en cada paso que tomas y en cada desafío que enfrentas. La montaña te ha otorgado un regalo valioso, la comprensión de que eres capaz de más de lo que creías. A medida que pasaban los años, Elian se encontró reflexionando sobre su vida y su conexión con la montaña. Aunque había compartido sus experiencias y lecciones con otros, sentía una llamada persistente hacia lo desconocido. Sabía que había más aventuras esperando en el mundo, más montañas por conquistar y más historias por descubrir. Un día, mientras miraba el horizonte desde la cima de una colina, la misteriosa mujer de cabello plateado se presentó una vez más. Elian la recibió con una sonrisa, sintiendo la conexión familiar entre ellos. ¿Has sentido la llamada, verdad?, preguntó la mujer, sus ojos brillando con conocimiento. Elian ascendió. Siento que hay más por explorar, más por aprender. La montaña me ha dado mucho, pero siento que mi viaje no ha terminado. La mujer se acercó con aprobación. El llamado del desconocido es una invitación a seguir creciendo y descubriendo. No temas emprender un nuevo viaje, Elian. La montaña siempre estará en tu corazón, pero hay otros picos por conquistar. Después de un momento de silencio reflexivo, Elian tomó una decisión. Sabía que su viaje no había terminado, que había más aventuras y desafíos esperándolo más allá del horizonte. Con un sentimiento de anticipación y gratitud, se preparó para partir de una vez más, sabiendo que su conexión con la montaña y las lecciones que había aprendido siempre lo guiarían en su camino. Con el corazón lleno de emoción y resolución, Elian comenzó a hacer los preparativos para su próxima travesía. Sabía que enfrentaría nuevos obstáculos y descubriría nuevas lecciones, pero estaba listo para abrazar cada experiencia con valentía y humildad. La misteriosa mujer le había enseñado que el viaje nunca termina, que siempre hay más por explorar y aprender. El mundo se extendía ante Elian como un lienzo lleno de posibilidades. A medida que se adentraba en tierras desconocidas, experimentaba la emoción de la exploración una vez más. Cada nuevo paisaje, cada montaña que se alzaba en el horizonte, le recordaba la inmensidad y la diversidad del mundo en el que vivía. Su viaje lo llevó a lugares remotos y tierras exóticas. Conoció a personas de diferentes culturas y escuchó historias que ampliaron su comprensión del mundo. Cada encuentro enriqueció su perspectiva y lo recordó de la importancia de la empatía y la comprensión mutua. En su camino, también encontró desafíos que pusieron a prueba su fortaleza y su ingenio. Se enfrentó a tormentas feroces, terrenos inhóspitos y momentos de soledad profunda. Cada desafío lo llevaba a buscar dentro de sí mismo y a recordar las lecciones que había aprendido en su viaje anterior. Durante una pausa en su viaje, mientras observaba el cielo estrellado en una noche tranquila, la misteriosa mujer apareció una vez más. Su presencia era como un faro de sabiduría en la oscuridad. Elian, has seguido tu corazón y has abrazado lo desconocido con valentía, dijo la mujer con una sonrisa. Cada nuevo horizonte es una oportunidad para crecer y descubrir. Sigues cosechando el fruto de tu determinación y tu curiosidad. Elian asintió, agradecido por su guía constante. Siento que cada paso que me tomo acerca más a la comprensión de mi propósito en este mundo, compartió. La mujer se acercó con aprobación. Tus pasos son una canción de crecimiento y evolución. El camino que eliges, lleno de desafíos y maravillas, te llevará a descubrir la verdad más profunda de quién eres. Después de su encuentro con la mujer, Elian continuó su viaje con una sensación renovada de propósito. Cada día era una oportunidad para aprender, crecer y conectarse con el mundo que lo rodeaba.
Sabía que su viaje era más que una serie de destinos. Era una búsqueda continua de significado y autodescubrimiento. Con cada nueva aventura, Elian registró las lecciones que había aprendido en la montaña y en su viaje anterior. Mantenía viva la conexión con la naturaleza y buscaba la grandeza en cada momento. A medida que exploraba, también se convertía en un contador de historias, compartiendo sus experiencias y las lecciones que había aprendido con aquellos que cruzaban su camino. En una tierra lejana y exuberante, Elian se encontró con un pequeño pueblo enclavado entre colinas verdes y ríos serpenteantes. Los habitantes de este pueblo eran conocidos por su devoción a la naturaleza y su amor por las historias que contaban las estrellas en el cielo nocturno. Una tarde, mientras compartía relaciones en la plaza del pueblo, un joven se acercó a él con ojos brillantes de admiración. El joven tenía el cabello oscuro y la mirada inquisitiva de alguien que ansía aprender. «Eres Elian, el viajero y narrador de historias, ¿verdad?», preguntó el joven con entusiasmo. Elian asintió con una sonrisa. «Así es, soy Elian». «¿Y tú, cómo te llamas?». «Soy Jorian», respondió el joven. «He oído hablar de tus aventuras y de las lecciones que has aprendido en tus viajes. Quiero aprender de ti, quiero seguir tu camino». Elian vio la determinación en los ojos de Jorian y supo que había encontrado un joven ansioso por descubrir el mundo y sus propias fortalezas. Durante días, compartió historias con Jorian y le enseñó las habilidades necesarias para sobrevivir en la naturaleza y enfrentar los desafíos del mundo. A medida que pasaban el tiempo juntos, Elian notó el anhelo de Jorian por aprender y crecer. También vio en él la misma chispa de curiosidad y valentía que había sentido en sí mismos años atrás cuando emprendió su primer viaje. Un día, mientras estaban en lo alto de una colina contemplando el paisaje, Elian habló con Jorian sobre la importancia de seguir el propio corazón y descubrir el propósito personal en la vida. «Cada uno de nosotros tiene un camino único que recorrer», dijo. «Aprende de las experiencias de los demás, pero no tengas miedo de forjar tu propio camino». Jorian ascendió, absorbido en las palabras de Elian. «Siento que hay tanto por descubrir y aprender, compartido. Quiero enfrentar desafíos y explorar nuevas tierras, tal como tú lo has hecho». Elian sonrojándose con orgullo. «Eres un aprendiz apasionado, Jorian. Nunca dejes de buscar la grandeza en cada experiencia y en cada desafío. El camino que escojas te llevará a descubrir tu propio potencial y contribución única al mundo». Con el tiempo, Jorian se convirtió en un compañero y amigo cercano de Elian. Juntos, exploraron nuevas tierras, compartieron historias con comunidades diversas y enfrentaron desafíos que fortalecieron su vínculo. A medida que pasaban los años, Jorian comenzó a liderar sus propias expediciones y a inspirar a otros con sus historias y sabiduría. Elian sabía que su legado continuaría a través de Jorian y todos los corazones que tocara con sus enseñanzas y su espíritu aventurero. Se sintió agradecido por el tiempo que habían compartido y por la oportunidad de guiar a un joven valiente en su propio viaje de autodescubrimiento. Los años pasaron y Elian se encontró en un lugar de tranquilidad y reflexión. Su cabello plateado brillaba al sol mientras caminaba por el mismo pueblo donde había comenzado su viaje de autodescubrimiento. Había venido a cerrar el círculo, a encontrar la paz en los lugares familiares que habían sido testigos de su transformación. En una tranquila noche, mientras miraba las estrellas en el cielo, la misteriosa mujer se unió a él una vez más. Su presencia era como una brisa suave que traía consigo una sensación de calma y comprensión. «Elian ha recorrido un camino lleno de aventuras y aprendizajes», dijo la mujer con su voz serena. «Has dejado un legado de valentía,
sabiduría y crecimiento a tu paso. Elian sonriendo, mirando hacia el cielo estrellado. Mi viaje ha sido un regalo, lleno de desafíos y momentos de asombro. Cada paso que me llevó a un lugar de mayor comprensión y conexión. La mujer ascendiendo, sus ojos reflejando la profundidad del conocimiento. Tu viaje es un reflejo de la misma vida, una constante búsqueda de significado y autodescubrimiento. Has compartido tus historias y lecciones, y tu legado perdurará en las vidas que has tocado. Elian reflexionó sobre el viaje que lo había llevado a las alturas de la montaña y a las profundidades de su propio ser. Había encontrado más que una cima física. Había encontrado una cima de entendimiento y conexión con el mundo y consigo mismo. Mientras la luna se alzaba en el cielo, Elian se sintió en paz con su travesía. Había vivido una vida llena de aventuras y descubrimientos, y había compartido su sabiduría con otros. Sabía que su viaje nunca realmente terminaría, ya que su legado viviría a través de las historias que había contado y las personas a las que había inspirado. Con gratitud en el corazón y una sonrisa en los labios, Elian se recostó bajo el cielo estrellado, sabiendo que su travesía había llegado a su fin. Pero en cada relación que perdurara y en cada corazón que fuera tocado por su historia, su espíritu seguiría vivo, inspirando a otros a abrazar la grandeza de la vida y a buscar su propia cima interior.